Hola de nuevo, bienvenidos a esta segunda parte de la introducción al montaje cinematográfico. En esta parte vamos a continuar con lo que hemos visto en el video anterior, para poder fortalecer el entendimiento y el aprendizaje de este lenguaje cinematográfico. Angulación del plano. Un plano puede tener 4 tipos de angulaciones diferentes. Normal, a la altura del personaje principal. Contrapicado, por debajo de la altura del personaje pero colocada hacia arriba. Este tipo de angulación puede servir como efecto dramático para enaltecer al personaje. Picado, por arriba del personaje pero colocada hacia abajo o viendo hacia abajo. Este tipo de angulación puede servir como efecto dramático para minimizar al personaje, o también puede servir en un momento de mucha tensión, pues puede parecer que tiene una mirada externa sobre él. Cenital. Es un plano totalmente por arriba del personaje u objeto viendo hacia abajo. Nadir. Es lo opuesto al plano cenital, es decir, un plano totalmente por debajo del personaje o un objeto viendo hacia arriba. Nivel. Funciona como un sentido de gravedad sobre el plano que se está viendo. Existen 2 tipos, el encuadre nivelado o normal y el encuadre inclinado, o como también se le llama, el plano holandés, que también puede agregarle un efecto dramático a la acción, sobre todo en un momento de mucha tensión. Existen también ciertas leyes con cada corte. Esto quiere decir que al unir un plano con un plano no solo creamos un significado, sino que tenemos que saber en qué momento crear ese corte, en qué momento dividir entre el plano anterior y el plano siguiente. Y esto se crea de tal forma que los planos, los cortes, no nos hagan ruido al momento de estar viendo la película. Por ruido me refiero a que no nos salten, no nos saquen de la historia, no nos saquen de la acción y no nos confundan. 1. Corte con ritmo. Este tipo de corte se utiliza mayormente con el acompañamiento de música. Ya sea para escenas donde la música tiene una presencia importante, o para videoclips en donde los cortes van de acuerdo a los cambios en ritmo de la música. Corte en movimiento. Este corte se utiliza para unir 2 planos en donde el movimiento continúa. Es decir, que en el primer plano tenemos un movimiento y en el segundo plano continuamos ese mismo movimiento. 3. ¿Cómo evitar los jump cuts? El jump cut sucede cuando realizamos un corte de un plano a otro, usualmente cuando estamos viendo al mismo sujeto u objeto y no variamos la angulación de este plano. Esto nos genera un salto en la imagen para nosotros como espectadores. Al contrario de si realizamos un corte en la imagen de un plano a otro plano en una talla diferente y además en una angulación diferente. Esto se sentirá más orgánico y no sentiremos este salto en la imagen. El lenguaje cinematográfico sirve para poder contar nuestra historia, de tal forma que la narrativa le aporte un significado a esta historia, y no solo sea la forma o el medio en el que se cuenta. Para esto, es importante mencionar que la narrativa se trabaja de 2 maneras. 1. La forma, o el medio físico en el que se trabaja. Película, ya sea de 8 mm, Super 8 mm, 16 mm, 35 mm o digital, cine digital, una cámara DSLR o un celular. 2. El significado. El significado se apega a estas preguntas. ¿Qué quiero contar? ¿Por qué lo quiero contar? ¿Cómo lo voy a contar? Si mi tema es el cielo y mi personaje tiene una obsesión con el cielo, entonces, ¿cómo lo contaría? Tal vez lo vemos observar el cielo con admiración, y luego vemos el cielo específicamente cuando haya mucho viento y las nubes se mueven. O tal vez vemos el cielo casi sin nubes, colorido y bonito, pero estático. Y lo vemos, y lo vemos, y lo vemos, hasta cansarnos. Y de repente vemos a nuestro personaje observar el cielo con aburrimiento,
Ese es el significado. ¿Qué nos hicieron sentir estas imágenes en este orden específico? Gobierno de México.